Listo. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede para ir diferenciando? Si yo tengo, o cómo hablo, cómo digo, si es que yo tengo una alteración en el tono, para diferenciar, ¿no? Si hay una alteración en la vía motor, la vía piramidal, la manifestación se llama espasticidad y clínicamente es con el signo de la rueda dentada, ¿no? Perdón, signo de la navaja. Positivo. ¿Cómo es eso? El brazo, por ejemplo, ¿no? Que está duro, ¿no? Lo siente duro. Y cuando lo vamos a explorar, lo que vamos a hacer es tratar de estirarlo. Entonces, ¿qué sucede en pacientes que tienen una lesión de la vía motora? Va a haber una resistencia al inicio muy fuerte, pero luego ceden rápidamente, ¿no? Entonces es así. Es muy fuerte al inicio y luego ceden. Eso es el signo de la navaja. Y rigidez nos habla de una alteración extrapiramidal y esto en relación a un signo de la rueda dentada. Ahí sí. ¿Y por qué se llama rueda dentada? Porque al querer hacer la misma maniobra, lo que vamos a obtener es este tipo de respuesta. ¿Sí? Algo así lo vamos a sentir. Progresivo, pero no suelta el punto. Esa es la rueda dentada. Y diferenciar, ¿no? Entre lesión, por ejemplo, de cerebro y médula también, que son finalmente el sistema nervioso central, ya sabemos, ¿no? Lesión en la parte motora, va a haber una hemiplegia o una hemiparesia que puede ser contralateral o alterna, en todo caso, ¿sí? Y si hay una lesión medular, por ejemplo, de médula cervical, que vamos a tener una cuadriparesia o una cuadriplejía, ¿no? Si es a nivel cervical, es decir, no mueve de aquí para nada, ¿no? Con alteración esfinteriana, pues, ¿no? Y si es que la alteración es más abajo, a nivel de médula dorsal, lo que sucede que vamos a tener es una paraparesia, ¿no? Paraparesia o paraplegia, ¿no? Es decir, los brazos también, pero abajo vamos a tener una paraparesia o paraplegia. Muy característico que en los cuadros medulares haya trastorno esfinteriano muy tempranamente, ¿ya? Y hay también lo que se llama un nivel sensitivo, eso ya lo vamos a ver. Excelente, Diana Villalba, excelente. Vamos a seguir. Listo. La parte de las afasias es bastante sencillo. No es necesario que sepamos todas porque hay muchas clasificaciones y muchas características adicionales. Lo importante es que sepamos ir diferenciándolas poco a poco, ¿no? ¿Se acuerdan que las lesiones del lenguaje se encuentran en el hemisferio dominante, que para nosotros es el hemisferio izquierdo, pues, ¿no? En la mayor parte de los casos. Entonces, las lesiones en el hemisferio izquierdo van a producir afasias, ¿ya? Generalmente en los hemisferios no dominantes van a haber alteraciones solo visoespaciales, ¿no? Negligencias, básicamente. Entonces, ¿qué es la afasia? Es el trastorno del lenguaje que puede manifestarse en diferentes grados y de acuerdo a ello se clasifica. Pues. Por ejemplo, si tenemos una lesión en el área de Broca, que es en el lóbulo frontal, no se olviden, el lóbulo frontal, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una afluencia muy disminuida, con muchos bloqueos para el habla. Comprensión sí puede estar buena. La repetición nula, 0. Y nominación casi nula. Probablemente a veces no emitan ningún sonido. Wernicke, la fase de Wernicke se da por una alteración del área de Wernicke que está en el lóbulo temporal. ¿Sí? La fluencia sí es muy buena, bastante fluente, pero las palabras que emite son incomprensibles, a veces con neologismos, es decir, palabras nuevas, que no tienen ningún significado para nuestro idioma, ¿no? Comprensión, nula, 0. Repetición, nada, tampoco. Nomina, casi nada, o nada.
Las afasias transcorticales tienen sus símiles, tanto similares a las de Broca o la de Wernicke, ¿no? Porque la de Broca la llamamos una afasia de expresión por las características, y esta es una afasia de comprensión o sensitiva, ¿no? Entonces van a haber afasias transcorticales también de expresión y va a haber una afasia transcortical de comprensión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo característico de estas transcorticales? Porque se parecen mucho a las otras, que la repetición sí está muy bien. Eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? La fascia global es por afectación de ambos. Entonces, qué es lo que va a suceder? Fluencia, malísima, nada. Comprensión, nada, tampoco. Repetición, nada. Emisión, nada, ¿no? Es una fase asociada a lesiones bastante severas. Las afasias anómicas están en relación básicamente a las enfermedades tipo demenciales, sobre todo es muy característico que aparezcan en las demencias de Alzheimer. Entonces, en este tipo de afasias, sí puede haber buena fluencia, sí puede haber comprensión, incluso repetición, pero donde hay problemas es en la nominación y a veces va buscando otras palabras para describir el objeto que no puede nominar, ¿no? No puede nominar bien, ¿no? Es un objeto, sirve para hacer esto, el que sirve para escribir, ¿no? Circunloquio, ¿no? Buscando cómo describir el objeto porque no pueden nominar adecuadamente. Listo. Nominación se refiere a que, por ejemplo, yo le pregunto al paciente, ¿no? A dar nombres de cosas, de objetos, de personas también. Aunque lo de personas tiene que ver más con el reconocimiento y la memoria, la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, nombres de objetos, básicamente. Por ejemplo, yo al evaluar eso le pregunto al paciente, le enseño, ¿no? Un lapicero, ¿qué es esto, señor? Y te tiene que dar el nombre, ¿no? Le vas enseñando objetos comunes, llaves, te tiene que decir qué es, les vas enseñando, por ejemplo, un borrador, una regla, un celular, y hay unos pacientes pues nada, ¿no? Nada de nada. Es nominación. Y aquí hay algunos otros conceptos que podemos ir conociendo, por ejemplo, apraxia, ¿no? La apraxia es una alteración en la que no hay incapacidad, ¿no? Incapacidad, por ejemplo, de efectuar, algún acto motor previamente aprendido, pues, ¿no? Por ejemplo, hay apraxia del vestido, pacientes generalmente ancianos o por alguna patología del sistema nervioso, ya no saben cómo vestirse, o se ponen la camisa con pantalón, ¿sí? O no pueden meter un brazo o el otro, es una apraxia del vestido. Por ejemplo, hay pacientes que tú le dices persígnese, ¿no? Porque la gran mayoría son católicos, entonces es algo y es como que un movimiento aprendido, que uno ya no lo hace conscientemente, tampoco lo pueden hacer. Le dicen, por ejemplo, que se peine, imite, ¿no? Cómo es para que se peine y no lo puede hacer, ¿no? Eso es un tipo de manifestación que se llama apraxia. También puede ser de la marcha, como vemos en las lesiones del lóbulo frontal. Es decir, el paciente tiene buena fuerza, no tiene ninguna lesión que le impida moverse, pero no sabe cómo iniciar la marcha. También. Y las agnosias se refiere, también ya lo hemos mencionado, es la incapacidad de reconocer, ¿no? Al estímulo, ¿no? Al estímulo, a pesar de que no existe, a pesar de que es adecuado, ¿no? Por ejemplo, en las lesiones del lóbulo parietal. Es decir, el paciente puede mirar bien, puede escuchar bien, tiene las manos bien, los receptores bien, ¿sí? Pero no, a pesar de que llegue el estímulo arriba, no, como es por esta alteración, no lo reconoce, no sabe qué estímulo es el que le está llegando, ¿no? No lo reconoce. Esas son las agnosias, incapacidad para reconocer cualquier estímulo sensitivo, ¿no?
Listo. Diferenciales entre lesiones de primera y segunda motoneurona clásico, y eso sí tenemos que saberlo muy bien. A ver, lo hacemos rapidito, porque creo que no hay mucho que explicar. Listo. La lesión de primera motoneurona, lo más característico es el signo de Babinski, que como vemos en la figurita, se hace una evaluación en la planta del pie sobre el borde lateral y por la parte superior. Y la respuesta normal, pues, es la extensión, es decir, la extensión, digamos que esto es mi pie, pues, ¿no? En la extensión abre un poquito, levanta el dedo y los demás dedos es en abanico, ¿no? Ese es el Babinski. Y, ¿qué más? ¿Qué más? El tono incrementado, ¿no? Espasticidad. Los reflejos osteotendinosos incrementados, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los reflejos cutáneo-abdominales abolidos del lado de la lesión. Si hay atrofia, es una atrofia por desuso, ¿no? No es una atrofia muy marcada. Sí. Y en la segunda motoneurona, ¿qué es lo más característico? Las fasciculaciones. Eso es lo más característico de la lesión. ¿Qué pasa con el tono? Hay una hipotonía, ¿no? Tono bajo, una hipotonía marcada. Los reflejos, ¿cómo están? Disminuidos o abolidos. Atrofia, excelente, sí. Los reflejos cutáneo-abdominales están normales. Atrofia muy marcada, ¿no? Temprana, muy marcada, y a veces es de un sector nada más, ¿no? Porque en la afectación por primera motoneurona hablamos de medio cuerpo o una extremidad completa, ¿no? En la segunda motoneurona pueden ser solo segmentos, ¿no? Puede ser solamente las manos, atrofia en las manos, ¿no? Básicamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me olvido. Creo que nada. No más. Eso es todo. Ya. Listo. ¿Qué me puso? Navaja y rueda dentada. Navaja y rueda dentada son diferencias entre lesión de vía piramidal y de vía extrapiramidal. La navaja, el signo de la navaja es, como dijimos, en la lesión de la vía piramidal, y la rueda dentada es la lesión de la vía extrapiramidal, que no tiene que ver con las motoneuronas. Las incinesias, las incinesias son movimientos involuntarios por un control inadecuado, que suele presentarse en la lesión de primera motoneurona. Sí. Listo. Vamos a seguir, por favor. Si tienen alguna otra cosa, van escribiendo y yo trato de verlo. La ataxia. Ataxia nos hace referencia a una alteración tanto en la postura del tronco como a veces del control de las extremidades, pero más es control del tronco en relación a la postura de las piernas, ¿no? Entonces, hay muchas causas de esta alteración, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra ataxia. Hay una alteración que se llama periférica, de causa periférica, es decir, por alteración de las fibras nerviosas, ¿no? Fibras nerviosas que llevan la información desde los pies, ¿no? Es decir, mecanorreceptores que pueden afectarse o fibras nerviosas muy finas, como sucede en las polineuropatías, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lesión es una ataxia periférica por alteración de fibras nerviosas, por ejemplo, ¿no? Las polineuropatías. Puede ser. Entonces, eso nos va a dar un tipo de ataxia. Es decir, el paciente va a estar un poco inestable. ¿Qué más? Existe una ataxia sensitiva o medular por afectación de las zonas que llevan la información de la posición. ¿Recuerdan? Hablamos de la sensibilidad epicrítica, vibratoria y de posición.
que está relacionada a la integridad, pues, de los cordones posteriores, ¿sí? Si hay alteración en los cordones posteriores, va a haber esta ataxia sensitiva, ¿no? Generalmente en la ataxia, en general, en todas, el paciente tiene ampliación de la base de sustentación y da pasos, pues, cortos, tratando de balancear, ¿no? Ahora, para que se manifieste mucho más la ataxia, depende, o el equilibrio, ¿no? Alguna alteración de equilibrio, depende de la vista, depende mucho de la vista. Está muy relacionado a las vías del equilibrio. Si nosotros hacemos que el paciente cierre los ojos, este síntoma que está manifestando el paciente va a ser mucho más fuerte, lo vamos a poder ver mucho mejor. Y en ello hay algunas maniobras, por ejemplo, una maniobra que se llama de Romberg, ¿no? Entonces, en los pacientes, por ejemplo, que tienen ataxia, nosotros les hacemos que se queden parados, les decimos cierre los ojos, estos pacientes pues van a estar muy inestables, incluso van a tender a caerse. Eso es un signo de Romberg positivo, que es muy característico de las ataxias sensitivas, ¿no? Signo de Romberg positivo. Ahí. Luego, ahí como me han puesto como ejemplo, por ejemplo, de patologías, la tabes dorsal. Tabes dorsal es una alteración de neurosífilis que puede dar alteración solamente de cordones posteriores y con esta sintomatología, por ejemplo, ¿no? Por ahí me mencionan otro ejemplo con la degeneración combinada subaguda, ¿sí? En la degeneración combinada subaguda hay alteración tanto de los cordones posteriores como de la vía piramidal. Si de todas maneras la ataxia, la alteración de cordones posteriores es mucho más manifiesta y mucho más temprana y también pues, nos da este tipo de ataxia sensitiva, ¿no? Ahora, existe otro tipo de ataxia, como yo me puse ahí, cerebelosa, excelente. Pero la ataxia cerebelosa está acompañada de muchos otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, la diadococinesia, la dismetría, ¿sí? La asinergia, es decir, no hay un control, no hay una coordinación en el movimiento muscular al querer hacer una actividad, ¿sí? Aquí, si tú estimulas al paciente, ¿no? Haciéndole que cierre los ojos, en vez de caer para un lado o irse para un lado, el paciente como que va en esta posición, ¿no? No llega a caer y se mueve para todo sitio. No existe en sí, eso no es un Romberg, ¿ya? Eso no se califica como Romberg. Si hay alteración cerebelosa, no es Romberg, ¿ya? El Romberg es solamente de este tipo, ¿no? De las ataxias sensitivas. Y tenemos lo que me han puesto ahí, la vestibular o laberíntica, pues, ¿no? Es decir, por una alteración a nivel de la parte externa, en la parte periférica, pues, ¿no? Por ejemplo, en algún tipo de vértigos periféricos, percusión paroxístico, en la laberintitis, pueden haber cierto grado de ataxia, sobre todo en las fases más agudas. Aquí tampoco hay un Romberg, pero lo que hay, la manifestación más característica, por ejemplo, es en el Varani, en la exploración de los índices de Varani, hay una estrella, la estrella de Babinski, ¿sí? Por ejemplo, los índices de Varani los espera el paciente, estire los dedos, tú pones los mismos dedos, le haces cerrar los ojos, y también en vez de irse a un lado o caerse, lo que hace es, pues, desviar, ¿no? De forma conjugada hacia el lado de la lesión. Eso, ¿no? Y la estrella de Babinski es cuando con los ojos cerrados haces que marque el paso el paciente con los ojos cerrados y va a haber una desviación también hacia el lado del paciente, ¿no? Entonces recuerden, el Romberg solamente es un signo de la ataxia sensitiva, no en la cerebelosa, no en la vestibular, aunque en la vestibular suelen hablar de un Romberg vestibular, ¿no? Pero no es lo más correcto. Ahora, causas, aquí pues no las que hemos mencionado, las que hemos ido mencionando. Polineuropatías, degeneración combinada subaguda, tabes dorsal,
problemas vestibulares, vértigo posicional paroxístico, laberintitis, infartos, ¿no? Cerebelosos. Cuadros de encefalitis, de romboencefalitis, ¿sí? Muchas causas, muchas causas. Aquí, una causa metabólica, ¿no? La encefalopatía de Wernicke es por deficiencia de tiamina, se caracteriza por una triada, que es encefalopatía o confusión, pues, ¿no? Encefalopatía, ataxia ¿y qué más? Oftalmoplegia, ¿no? No siempre casi nunca se tiene esta tríada, pero sí es muy característica, ¿no? Ahí también hay otra causa de ataxia de tipo metabólico. Listo. Seguimos rápidamente. Ya pasamos la parte, casi toda la parte de semiología. La presión intracraneal depende de varias estructuras. El parénquima cerebral, la parte vascular y el líquido cefalorraquídeo están envueltos en una estructura que se llama cráneo, ¿no? Por lo tanto, entre el parénquima más la parte vascular, que son arterias, venas, más el líquido cefalorraquídeo, siempre deben tener una constante, ¿sí? Porque si no puede haber alteraciones de tipo hipotensión o hipertensión endocraniana que pueden devenir en algún síntoma o manifestación de peligro para el paciente. Entonces, ¿qué sucede cuando alguno de estos se altera, ¿no? Por ejemplo, si en el parénquima cerebral hay algún tumor, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? En la medida de lo posible empiezan a actuar algunos mecanismos compensatorios. Por ejemplo, se empieza a drenar más por las venas, se empieza a producir menos líquido cefalorraquídeo, porque nuestro sistema quiere tratar de contener ese aumento de la presión, ¿no? Por otro elemento. Lo cual dura muy poquito, porque como sabemos el cráneo es una estructura muy, muy fuerte, muy pequeña. Entonces, si de acuerdo a la magnitud del daño, el parénquima, el tumor, hemorragias, es muy grande, no lo vamos a poder contener, pues, ¿no? Con estos mecanismos. ¿Cuál es la presión normal? Va entre 5 y 15 milímetros de mercurio. Para hablar de hipertensión endocraniana, se debe llevar a 20. No se olviden, eso es por definición. Normal de 5 a 15 y se habla ya o se define como hipertensión endocraniana cuando llega recién a 20. ¿Ya? En la parte vascular depende la circulación de dos sistemas arteriales muy importantes, el sistema carotídeo y el sistema vértebro-basilar. ¿Sí? El sistema carotídeo, dependiendo de la carótida interna, nos va a dar las principales ramas, que son, acá está la carótida, nos va a dar una rama oftálmica, y finalmente sus ramas terminales, que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Por ahí sale la comunicante posterior. Esto es del sistema carotídeo. Y del sistema vertebrovascular tenemos a las arterias vertebrales, que nacen de la subclavia y el tronco brachiocefálico, ascienden directamente por los agujeros de conjunción de las vértebras cervicales, y más o menos cuando están en la protuberancia, en la unión del bulbo y la protuberancia, ambos se unen y forman esta gran arteria, que es la arteria basilar, que va a dar muchas ramificaciones, ¿no? Una de ellas es la arteria cerebelosa anteroinferior, muchas ramitas perforantes, aquí está toda la protuberancia, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, que se va a unir con la comunicante posterior y van a formar, pues, nuestro polígono de Willis, ¿no? Que es la principal estructura en la circulación cerebral. Seguimos. Aquí tenemos lo que es la columna vertebral, la médula. Lo que deben ustedes saber es que la médula espinal ya termina a nivel del espacio L1 o L2, antes incluso, un poquito antes. Ya de ahí está el cono medular, ¿sí? Y por ahí solamente
las fibras nerviosas del filum terminal, ¿no? Que llegan hasta abajo, ¿sí? Entonces, por eso es que hacemos la punción lumbar con mucha seguridad entre el espacio L4 y L5, ¿no? Que está muchísimo más abajo, con muy poco riesgo de lesión. Ahora, existen varias cositas que tenemos que saber de acá. Por ejemplo, de la médula van a partir nuestras fibras nerviosas, formando pues los nervios, y estas van a ir a sus efectores, que pueden ser músculos, pueden ser glándulas, etc. En el caso de médula, si hablamos de médula espinal solamente del sistema nervioso periférico somático, hablamos pues de fibras motoras y sensitivas, nada más, ¿sí? Entonces, en la raíz, por ejemplo, cervical, van a haber 8 pares de nervios cervicales, en la parte dorsal 12, y en la parte lumbar 5 y sacro 5. Coxigio solo 1, ¿no? Listo. Ahora, ¿a qué hace referencia el dermatoma? A la parte sensitiva que depende de cada raíz. Por ejemplo, la raíz C1, C2, C3, C4 están toda esta zona, ¿no? Corresponde a esa zona. C4 solamente esta parte por encima de las clavículas, y ese es el dermatoma que corresponde a esa raíz, ¿no? Y por ejemplo, y miotoma hace referencia a la parte motora, ¿no? Del que nace la raíz. Por ejemplo, la raíz C5, C6, C5, C6 da la sensibilidad de esta zona, casi el borde lateral del brazo. Pero los músculos que dependen de ellos es más que todo los del antebrazo, ¿sí? Entonces, cada raíz nerviosa tiene su parte motora y sensitiva, del cual se va a hablar como dermatoma, la parte sensitiva, y con miotoma, la parte motora, ¿ya? Por encima de los nervios C5, la raíz es el mismo número que corresponde a la vértebra, y por debajo de D1 es la parte, es un número más del que corresponde a la vértebra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo, si hay una alteración a nivel hay una hernia a nivel de L4, L5, la lesión va a ser a que afecta a la siguiente, ¿no? La parte de más abajo, la L5. Listo. Dermatomas, o lo que nosotros exploramos como nivel sensitivo cuando queremos encontrar alguna lesión en médula o sospechamos de lesión en médula, nos da más o menos la localización de la lesión. D4 hace referencia, por ejemplo, a la zona de los pezones, pues, ¿no? D10 al ombligo, D5 al borde lateral de la pierna, S1 a toda la parte posterior, excepto planta, ¿no? Y S4 a S5 en la parte perineal y glúteos, ¿no? Y también hablamos de los reflejos, que tienen que ver con la indemnicidad de las estructuras que uno está evaluando. Por ejemplo, el reflejo aquileo depende de las raíces nerviosas S1 principalmente, a nivel del tendón de Aquiles. El rotuliano, a nivel de la rodilla, depende básicamente de L3, L4. El reflejo bicipital depende básicamente de las raíces C5, C6. Y el tricipital de C7, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo evalúo y mi paciente no tiene un reflejo o tiene hiporreflexia o arreflexia a nivel rotuliano del lado derecho y no del izquierdo, sospecho pues de que hay alguna lesión en una raíz, ¿no? A nivel de L4 podría ser, ¿no? Podría ser. Listo. Este es un corte de la médula en el que vamos a ver algunas fibras nerviosas importantes, pues, ¿no? Recuerden que la vía motora, la vía piramidal, llega
la primera motoneurona hasta el asta anterior, y aquí es donde hace su sinapsis, y por ahí sale la fibra motora. Entonces, este haz es el asta anterior, y aquí van a estar el cuerpo de la segunda motoneurona, ¿no? La vía piramidal. ¿Qué más vamos a tener por aquí? Tenemos, por ejemplo, los cordones posteriores que hemos visto, el fascículo gracilis y el fascículo cuneiforme, que corresponden a la sensibilidad epicrítica, a la vibración y a la posición, ¿no? Gracilis de miembros inferiores y cuneiforme de miembros superiores, ¿no? Tenemos también algunos fascículos, el espino talámico lateral, que tiene que ver con dolor, temperatura, que asciende, pues, como su nombre lo dice, en la parte lateral. Yo les recomiendo que aprendan estos tres, básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Que a lo contrario que sucede en el cerebro, donde la sustancia gris está muy cortical y en el centro es más que todo sustancia blanca que corresponde a axones, aquí sucede lo contrario, pues, ¿no? La parte central es la sustancia gris con los somas neuronales y la parte que lo rodea son, la parte de más afuera, la más superficial, son a los axones, ¿no? Y con algunas fibras nerviosas. ¿No? Listo. Seguimos con el sistema nervioso periférico en su parte autonómica. No se olviden, el sistema nervioso periférico va en su parte autonómica. ¿A qué hace referencia? ¿No? ¿Cuáles son sus efectores? En la parte somática vimos que son los músculos voluntarios, ¿no? La musculatura estriada, básicamente. En cambio, en el sistema nervioso autónomo, sus efectores son el músculo liso, el músculo cardíaco y algunas glándulas, ¿sí? El músculo liso que encontramos en todos nuestros órganos cardiorrespiratorios abdominales, igual músculo cardíaco y glándulas, ¿no? Glándulas que tenemos por todo sitio. Todo eso va al sistema parasimpático. Ya lo explicamos un poquito, ¿no? De qué trata cada uno, ¿sí? Ahora, ¿qué otra diferencia hay con el somático, ¿no? Generalmente este está relacionado al movimiento voluntario, como ya dijimos, y su principal neurotransmisor es la acetilcolina, su principal, como decir, el único, ¿no? El único neurotransmisor con el que actúa es la acetilcolina en un receptor específico que se llama el NM, ¿no? Y esto a nivel de la unión neuromuscular. Entonces, neuromuscular en relación a NM, ¿no? Receptores nicotínicos tipo NM. ¿No? En cambio, el sistema nervioso autonómico trabaja con otros neurotransmisores. De forma importante, sí, la acetilcolina, pero también con la noradrenalina. La noradrenalina únicamente en el sistema parasimpático, perdón, en el sistema simpático, y la acetilcolina de forma muy importante en el parasimpático y en algunas partes del sistema simpático. Listo. Algunas otras diferencias ya entre el sistema simpático y parasimpático. Miren, en las fibras nerviosas de los órganos efectores, el sistema parasimpático también tiene que hacer una sinapsis, ¿ya? Y para eso existen ganglios. Hay ganglios de la raíz dorsal que pertenecen a toda la parte que es parasimpática, es decir, la parte ganglionar del sistema parasimpático se encuentra en la raíz, en las raíces dorsales, en el nivel de las raíces dorsales. Raíces dorsales. En cambio, los ganglios que pertenecen a la parte parasimpática generalmente están ya muy cerca del órgano efector, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero actuar sobre el corazón y desacelerarlo, el corazón tiene muy cerquita algunos ganglios donde va a actuar el sistema parasimpático, ¿ya? O sea, muy cerca de su órgano efector, ¿ya? Ahora, ¿qué más? En todas las sinapsis de ganglios, como yo les dije, sí predomina la acetilcolina para todos los sistemas, pero solamente para el simpático la
noradrenalina y la adrenalina, la cual se produce a nivel de la médula suprarrenal. ¿Ya? Ahora, la parte parasimpática, ¿se acuerdan que la comentamos en todos los nervios craneales? ¿Qué quiere decir? Que el sistema parasimpático es un sistema que se llama cráneo-sacro. ¿Sí? Cráneo-sacro. Que todo el sistema depende del nervio craneal 10 y de algunas fibras nerviosas sacras, ¿no? ¿Sí? En la parte cervical, dorsal, lumbar, no hay nada. En cambio, el simpático corresponde a un nivel de fibras ganglionares dorsales, ¿no? Todas las fibras están a nivel dorsal. ¿Ya? Ahora, en el sistema nervioso periférico de la parte autonómica actúa sobre receptores muscarínicos, ya no nicotínicos, como lo hacían a nivel del sistema nervioso somático, periférico somático, ¿ya? Receptores muscarínicos, y bueno, a nivel del sistema simpático, sobre receptores adrenérgicos.